Muy buenas tardes para todos, espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a seguir con una lección más de nuestra asignatura de lengua y literatura castellana. Espero que en el momento en que reciban esta presentación todos puedan revisar, estar atentos y seguir la lección del día de hoy. Nuestra unidad temática, expresión escrita. El tema, ortografía, uso de signos de puntuación y uso de mayúsculas. La capacidad aplica normas referidas a la ortografía. Como había dicho la semana anterior, esta es una lección que habíamos dividido en dos partes. La primera parte habíamos estudiado a ortografía, uso de consonantes, y hoy vamos a seguir estudiando a la ortografía, pero en cuanto a los signos de puntuación y uso de mayúsculas. Los signos de puntuación que vamos a estudiar en esta lección son el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, el paréntesis, la raya y el guión. El punto. El punto se usa para indicar la terminación de una oración. Se emplea también después de las abreviaturas. Por ejemplo, señora, señorita, señor, departamento, doctor, doctora, etc. El punto es un signo de puntuación que utilizamos para poder indicar que termina lo que estábamos escribiendo. Siempre al final de una oración, de una frase, tenemos que usar el punto para señalar que allí ya está terminando la idea. El siguiente signo de puntuación es la coma. La coma indica pausa en cualquier oración, en cualquier frase, en cualquier escrito que nosotros utilizamos. La coma siempre va a significar que allí en esa parte se tiene que hacer una pausa. ¿Para qué se usa la coma? Se usa para separar elementos en series. Ejemplo, el revendedor llevaba naranjas, limones, pomelos y mandarinas. Para separar el vocativo, ejemplo, Pedro baja al comedor. En las frases explicativas, ejemplo, los animales que escucharon la detonación huyeron despavoridos. Antes y después de frases conjuntivas y de expresiones como sin embargo, no obstante, es decir, por consiguiente, sin duda. Ejemplo, el perro del guardián, es decir, Lobito, vigila la granja. El maestro finalmente concluyó su clase. También se usa la coma para suplir la omisión del verbo. Ejemplo, compré este libro en Asunción, aquel en Concepción. Antes de las conjunciones adversativas y consecutivas, pero, luego, pues. Ejemplo, iría, pero no puedo. Hará el ejercicio, pues se lo ordené. Pienso, luego existo. Para separar la proposición subordinada de la principal, ejemplo, cuando se termine la clase, iremos a la biblioteca. Después del adverbio de afirmación sí, al inicio de una oración, ejemplo, sí, saldremos en unos minutos. Es sencillo reconocer dónde se tiene que hacer una pausa cuando se escribe o cuando se lee. ¿Por qué? Porque naturalmente uno cuando escribe o cuando lee siente dónde tiene que hacer la pausa. Por eso siempre es importante hacer una lectura en voz alta de cualquier tipo de escrito que tengamos que hacer y saber escucharnos. Al saber escucharnos vamos a percibir claramente dónde nosotros mismos y naturalmente hacemos la pausa. Y ahí en esa parte, de ahí en ese momento es donde tenemos que colocar la coma entonces para poder saber dónde exactamente después o antes de qué palabra tenemos que usar la coma. El otro signo de puntuación es el punto y coma. ¿Qué indica? Indica una pausa intermedia entre la coma y el punto. ¿Para qué se usa el punto y coma? Para separar proposiciones. Ejemplo, eran las 6 de la mañana. Salté de la cama, me vestí velozmente y salí para mi trabajo.
para separar proposiciones que contienen una o varias comas. Ejemplo, en el modernismo se usaron efectos de brillo, color, luminosidad para devolver a la palabra su valor poético. Además, predominaron las imágenes sensoriales. También se usa para separar proposiciones yuxtapuestas, es decir, dos frases relacionadas entre sí, pero que no están unidas por una conjunción. Ejemplo, Yolanda canta, Olga baila. Los dos puntos. Sus usos más frecuentes son después del saludo de una carta, ejemplo, estimada profesora, dos puntos. Después de una frase que anuncia una cita textual, ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después de las palabras dijo, apuntó, preguntó, ejemplo, el conferenciante preguntó, ¿cuántos cuadros pintó Picasso? Antes de una serie o enumeración. Ejemplo, los distritos de Concepción son Belén, Horqueta, Ubiyaú, Loreto. Los puntos suspensivos indican una suspensión de ideas o de palabras. Es como cuando uno no termina de decir aquello que quiere decir. ¿Para qué se usan? Cuando se interrumpe una enumeración, en cuyo caso los puntos suspensivos equivalen a la palabra etcétera. Ejemplo, compramos piñas, melones, sandías. Para completar frases muy conocidas, ejemplo, al que madruga. Para producir una impresión en el lector, ejemplo, al cruzar el río. Cuando se cita un texto incompleto, ejemplo, y seguir por la vida y por la sombra y por. Para expresarse de forma entrecortada, ejemplo, bueno, yo creo que la música no la de hoy, sino la de ayer. No sé, pero generalmente los puntos suspensivos se utilizan cuando uno no termina la idea o cuando no quiere terminar o no sabe cómo va a terminar la idea, entonces hace una pausa un poco entrecortada, entonces para alargar un poco más el suspenso en aquello que va a decir. Otro signo de puntuación son los paréntesis. ¿Para qué se utilizan? Para intercalar información adicional como explicaciones, fechas, páginas de un libro y otros datos. Ejemplo, Luis Torres, 1876-1944, fundó la revista Antología. Para intercalar frases aclaratorias. Ejemplo, el traje costó 110.000 guaraníes en una venta especial. La raya. Se usa en los diálogos para indicar que es una frase que alguien pronuncia. Ejemplo, compañero, quiero cambiar mi moto por su casa. Si yo pudiera, jovencito, este trato te cerraba ahora mismo. Para sustituir los paréntesis o las comas en frases aclaratorias. Ejemplo, Concepción, la ciudad hospitalaria se ha convertido en un lugar turístico. El guión corto, otro signo de puntuación, se emplea para separar las sílabas de una palabra al final del renglón. Ejemplo, querido abuelo, voy a recordarte para que siempre tu recuerdo viva en nuestros corazones. Para separar palabras compuestas, ejemplo, teórico práctico, político, social. Terminamos de estudiar teóricamente a los signos de puntuación. Ahora vamos a estudiar también teóricamente el uso de la mayúscula. ¿Para qué se usa la mayúscula? ¿En qué caso se tiene que utilizar la mayúscula? Se usa mayúscula al principio de un escrito, ya sea de una oración o de una frase, después de punto y seguido y después de punto y aparte. Cuando escribimos nombres propios y los nombres dados a animales. Los nombres geográficos, como nombre de ciudades, de países, de distritos, de pueblos, los atributos divinos, santo, redentor, monseñor, pastor, etc. Los sobrenombres, o sea, los apodos, los títulos de obras, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, nombres de libros, de revistas, de periódicos,
Los títulos de dignidades y autoridades, secretaria, gerente de ventas, etc. Los números romanos, los nombres de instituciones, de escuelas, de colegios, de bancos, de hospitales, los nombres de las ciencias, biología, psicología, matemática, castellano, guaraní, etc. Generalmente después de 2 puntos también. El uso de la mayúscula se tiene que aplicar únicamente en estos casos. Para otras cosas no se tiene que usar la mayúscula. Eso no se llama uso de la mayúscula, sino se llamaría abuso de la mayúscula. La mayúscula no es que tenemos que aplicar y utilizar en cualquier lado y en cualquier lugar. Tiene su uso, tiene su forma de usar. Por eso dentro de la rama de la ortografía se tiene que respetar los usos que se le está dando. Con esta presentación estamos llegando y finalizando a la parte teórica de esta lección, que trataba como una segunda parte del estudio de la ortografía sobre el uso de los signos de puntuación y el uso de la mayúscula. En esta presentación quiero indicar cuál es el ejercicio que ustedes tienen en sus folletos y que van a realizar ahora en una segunda parte del estudio de nuestra lección sobre ortografía. Estos son los ejercicios del folleto que harán y luego me enviarán por fotografía. En la lección anterior habíamos hecho del punto 1 al punto 7 el desarrollo de nuestro ejercitario. Ahora solamente nos queda ya desarrollar 2 puntos de nuestro ejercitario, el 8 y el 9. El 8, que dice así dentro del folleto que ustedes tienen: reproduce los textos escribiendo mayúscula donde corresponde. Y el 9 dice: aplica las reglas para el uso de las mayúsculas en las siguientes oraciones. Recuerden también un dato importante para la aplicación del uso de las mayúsculas. Todos los nombres propios tienen que estar escritos con mayúsculas. Recuerden un poquito ese dato, también ya habíamos estudiado nosotros sustantivos propios. Entonces es también un dato importante que ahora podemos recordar y repasar para poder desarrollar bien nuestro ejercicio sobre el uso de las mayúsculas. Y con estos 2 últimos ejercicios estamos cerrando y terminando nuestra lección sobre ortografía. Ustedes van a hacer estos 2 últimos ejercicios y con esto estamos cerrando también la parte práctica de nuestra lección sobre ortografía, que había empezado con el uso de las consonantes, hoy el uso de los signos de puntuación y el uso de las mayúsculas. Observaciones finales de esta lección. En el folleto encontrarán el desarrollo teórico sobre el tema ortografía, por si necesiten aclarar más dudas. Recuerden que el folleto es siempre su primer material de apoyo si ustedes necesitan saber más sobre la lección que estamos estudiando. Esta presentación que ustedes reciben es un resumen, pero en el folleto ustedes tienen más desarrollado la parte teórica. Ustedes pueden apoyarse ahí si es que necesitan leer más. En el folleto encontrarán los ejercicios de aplicación sobre el tema estudiado al final de la parte teórica y lo pueden desarrollar en el mismo folleto, o sea, los puntos 8 y 9 en este caso. Al final de esta presentación encontrarán los indicadores de esta tarea. La tarea se enviará por WhatsApp a la profesora en fecha jueves 25 de junio de 2020. Tomar una fotografía de la tarea desarrollada en el folleto y luego enviar. Los 2 últimos indicadores de esta lección. Aplica uso de mayúsculas, 1 punto, y aplica uso de minúsculas, 1 punto. Total, 2 puntos. Y la tarea anterior tenía un valor de 5 puntos, uso de consonante. En total, esta lección sobre ortografía, basado en los temas de uso de consonantes, signos de puntuación y uso de mayúsculas, tiene un total de 7 puntos. También quiero decirles a los compañeros y compañeras que están un poco atrasados en la entrega de alguna de sus tareas, que yo les sigo esperando, que yo sigo aguardando que ustedes se comuniquen conmigo y que me hagan la entrega de sus tareas. Cada uno tiene que saber cuál es la tarea que les falta. Ustedes pueden ir revisando porque estamos desarrollando nuestras lecciones conforme a cómo está en nuestro folleto.
no estamos salteando ninguna lección. Entonces ustedes pueden mirar, por ejemplo, ahora estamos en la lección de ortografía. Y todo lo que está antes de ortografía, ustedes tienen que mirar y fijarse para ver si tienen todas las tareas. Si es que no estuvieron de repente teniendo oportunidad de entregar las otras tareas por alguna dificultad que tuvieron, entonces todavía ustedes están a tiempo. Yo sigo esperando que ustedes me entreguen sus tareas. También es importante que recordemos siempre que estamos llegando a la parte del cierre de la primera etapa y ya en breve vamos a tener los primeros resultados de nuestro rendimiento académico en esta primera etapa. Entonces es importante que todos podamos estar al día con la entrega de nuestras tareas. Ante cualquier duda, cualquier dificultad, cualquier necesidad, ustedes saben que ustedes o sus padres tienen mi número de teléfono, entonces se pueden comunicar sin ningún problema para que podamos hablar y ponernos de acuerdo. Pronto vamos a volver a reencontrarnos, Dios mediante, y también mediante nuestra Santa Patrona Santa Teresita. Vamos a seguir cuidándonos todos para que pronto volvamos a reunirnos. Un saludo para todos.